La tensión vuelve a respirarse con fuerza en los pasillos de la promesa, como si cada muro guardara el eco de disputas que nunca terminan y los suspiros contenidos de quienes no saben hacia dónde dirigir sus pasos. El capítulo de este miércoles marca un punto de quiebre, no porque traiga revelaciones espectaculares, sino porque los vínculos más íntimos se ponen a prueba en un espacio en el que la lealtad y la ambición chocan sin remedio. La pasión, el dolor y la necesidad de afirmar una identidad se convierten en armas silenciosas que desgarran a los personajes, uno a uno. El enfrentamiento que domina la jornada se centra en Alonso y Manuel, padre e hijo, marqués y heredero, dos figuras unidas por la sangre y separadas por una visión opuesta de lo que significa vivir, dirigir, incluso amar. Manuel, con la herida todavía abierta de tantos secretos y traiciones que lo han moldeado, no soporta ya la sombra de un padre que pretende intervenir en cada paso de su futuro. Alonso, en cambio, no concibe que un hijo, por mucho que haya crecido, se atreva a desafiar la autoridad que cree incuestionable. El choque se produce en un terreno que no es solamente empresarial. Es el terreno del respeto, de la dignidad, de la independencia. La escena se desarrolla en el despacho del marqués, donde la luz que entra por los ventanales proyecta figuras alargadas en el suelo, como si cada rayo quisiera revelar la magnitud del abismo que separa a los dos hombres. Manuel llega con un gesto decidido, sin los titubeos que en otras ocasiones le han restado fuerza. Su padre lo espera con una carta en la mano, prueba de que ha intervenido en uno de los negocios que el joven llevaba en secreto con sus propios aliados. El aire se corta con el cruce de miradas. En la de Alonso hay reproche, en la de Manuel hay rabia contenida. Ninguno da el primer paso hacia la conciliación, al contrario, cada palabra que pronuncian enciende aún más el fuego de la discordia. Mientras tanto, lejos de esos muros cargados de tensión masculina, otra historia de amor crece con la fuerza de quienes han aprendido a resistirlo todo: Curro y Ángela. La pasión entre ellos no es una chispa repentina, es un fuego que se alimenta de la complicidad, de las confidencias robadas, de la certeza de que nadie los comprende tanto como ellos se entienden. La felicidad que experimentan al ver culminado su plan se traduce en caricias prolongadas y en la sensación de que, por primera vez, el destino les da un respiro. Sin embargo, Curro, en medio de ese éxtasis, percibe también que una etapa de su vida ha concluido, la del muchacho inseguro, lleno de miedos heredados. Ahora, con Ángela a su lado, se atreve a mirar hacia el futuro, aunque ese futuro conlleve dolorosas despedidas del pasado. Los pasillos del palacio vuelven a ser escenario de un conflicto que nunca termina. Catalina y Martina se enfrentan con la misma intensidad de siempre. Ninguna de las dos cede terreno, como si ambas se hubieran convertido en guardianas de un territorio invisible donde se disputa el poder, el reconocimiento, la posibilidad de ser escuchadas. Catalina, marcada por la responsabilidad de dirigir la promesa en medio de tempestades, no admite críticas. Martina, en cambio, prefiere la confrontación directa, aun cuando eso signifique ganarse enemigos en su propio entorno. Las palabras que se lanzan no son simples frases, son cuchillos envueltos en seda, cargados de rencor y de orgullo. En ese mismo ambiente cargado, Vera se aferra a la ilusión de volver a ver a su hermano. La joven criada, que siempre ha vivido entre la esperanza y la frustración, siente cómo cada minuto se le escapa entre los dedos mientras aguarda la respuesta a la carta que Lope envió en su nombre. Esa espera, lejos de ser pasiva, la mantiene en vilo. Cada vez que escucha pasos en el pasillo o la llegada del cartero, su corazón le ira con fuerza. Y será justamente en ese estado de ansiedad donde reciba una visita inesperada, un giro que nadie en la promesa había previsto y que cambiará, aunque sea momentáneamente, la forma en que ella afronta sus días. Por su parte, Ricardo se enfrenta a un laberinto del que no sabe cómo salir. La idea de anular su matrimonio con Ana se convierte en una obsesión que lo persigue de día y de noche. Pero cuando acude a Pía, buscando en ella un oído que lo comprenda, lo que encuentra es un espejo que refleja sus propias contradicciones. La administradora de criadas, curtida por el dolor y por experiencias de sufrimiento, le recuerda que no existen soluciones fáciles cuando el corazón y el deber chocan. Ricardo confiesa lo complicado que le resulta incluso iniciar los trámites, como si cada papel, cada firma, fuera una cadena más que lo ata a un destino que ya no desea. Todo esto ocurre mientras en la promesa flota un aire extraño, mezcla de gloria televisiva y condena íntima. Porque aunque el éxito de la serie sea innegable fuera de la ficción, dentro de las paredes del palacio la sensación es de fragilidad,
de que en cualquier momento una palabra o un gesto pueda romper la frágil armonía que aún se sostiene. En el enfrentamiento entre Alonso y Manuel se esconde, en realidad, la lucha de dos generaciones. Alonso, acostumbrado a que su voz sea ley, no entiende la rebeldía del hijo, y Manuel, cansado de que su vida se decida en los despachos, explota en un estallido de independencia que deja sin aliento a quienes escuchan. Esa pelea no solo desnuda las diferencias, sino que destroza un vínculo que parecía indestructible, el respeto filial. Manuel, alzando la voz más que nunca, se atreve a desafiar al marqués con una vehemencia que sorprende incluso a él mismo. Y Alonso, incapaz de aceptar semejante desplante, siente por primera vez que su autoridad se resquebraja. Afuera, en los jardines, Curro y Ángela viven un instante opuesto, casi idílico. Se dejan llevar por la pasión, como si cada beso fuera una protesta contra las cadenas que siempre los han aprisionado. Curro, sin embargo, siente una punzada de nostalgia. Sabe que, para ser plenamente feliz, deberá despedirse de la vida que ha llevado hasta ahora. Y esa despedida duele, porque implica dejar atrás pedazos de sí mismo, heridas que aún no han cicatrizado del todo. Ángela, en cambio, lo sostiene con una fuerza tranquila, recordándole que el amor también es una forma de valentía. La tensión en la cocina y en las habitaciones de servicio crece a medida que las noticias circulan. Alonso ha intervenido de nuevo en los negocios. Manuel se ha rebelado, Catalina y Martina se han enfrentado a gritos. Todos comentan, todos murmuran, pero nadie se atreve a intervenir. Es el retrato de un microcosmos donde cada uno juega su propia batalla, consciente de que en cualquier momento una decisión puede cambiarlo todo. Y mientras tanto, Vera aguarda. La visita inesperada que recibe la enfrenta a la realidad de que no todo en la vida puede planearse, de que a veces los reencuentros llegan disfrazados de sorpresa y las respuestas más ansiadas se esconden en los momentos menos pensados. Esa sorpresa será un bálsamo y, al mismo tiempo, un desafío, porque nada en la promesa ocurre sin consecuencias. En este crisol de pasiones, el capítulo se convierte en un espejo donde los personajes ven reflejadas sus mayores debilidades. Alonso, enfrentado al hijo que ya no le teme, Manuel, decidido a romper las cadenas de la obediencia, Curro y Ángela, entregados a un amor que saben prohibido. Catalina y Martina, condenadas a una rivalidad sin fin, Vera, atrapada en la ansiedad de la espera, Ricardo, confesando a Pía la impotencia de sus deseos. Cada hilo, al tensarse, compone una red que atrapa a todos, mostrando que en la promesa nada es sencillo, que cada paso hacia adelante se paga con un precio emocional altísimo. El eco de la discusión entre Alonso y Manuel no tarda en expandirse por todo el palacio, como un trueno que retumba incluso en las estancias más apartadas. Los criados, atentos a cada detalle, transmiten susurros que viajan de la cocina al patio, del comedor a las escaleras principales. Nadie se atreve a repetir en voz alta las palabras exactas, pero todos intuyen que lo ocurrido ha cruzado un límite peligroso. Porque no se trató de una simple diferencia de opiniones. Fue una ruptura simbólica entre padre e hijo, entre marqués y heredero. Manuel, con el pulso aún acelerado tras el enfrentamiento, se encierra en su habitación, intentando encontrar calma en medio del torbellino. Camina de un lado a otro, repasa mentalmente cada frase, cada gesto, y siente cómo la rabia se mezcla con un dolor profundo. No es solo la intromisión en sus negocios lo que le duele, es la certeza de que su padre nunca lo verá como un hombre capaz de decidir por sí mismo. Esa sensación de infantilización perpetua lo consume, y lo obliga a replantearse hasta qué punto está dispuesto a soportar la sombra del marqués. Alonso, por su parte, regresa a su despacho con la respiración entrecortada. Ha vivido batallas políticas, tensiones familiares y pérdidas irreparables, pero pocas veces se ha sentido tan desarmado como frente a la mirada desafiante de su hijo. Durante años se convenció de que todo lo hacía por proteger a la familia, por asegurar el legado de los Luján. Pero las palabras de Manuel lo han herido de un modo distinto. No como marqués, sino como padre. Y aunque intenta convencerse de que la juventud es insolente por naturaleza, en su interior una voz incómoda le susurra que quizá ha perdido para siempre el respeto de su hijo menor. Mientras las heridas de esa disputa laten con fuerza, en otro rincón del palacio la vida parece transcurrir de manera opuesta. Curro y Ángela, ajenos momentáneamente al conflicto, viven un instante de plenitud que contrasta con la tensión de la familia principal. La pasión que los envuelve se convierte en un refugio donde el tiempo se detiene,
donde las cicatrices del pasado parecen difuminarse. Ángela acaricia el rostro de Curro con la ternura de quien sabe que cada gesto puede ser un bálsamo, y él, con los ojos cerrados, se permite soñar con un futuro libre de intrigas. Sin embargo, la sombra de la realidad nunca desaparece del todo. Curro percibe que un ciclo ha concluido, que ya no puede seguir siendo el joven temeroso que se ocultaba en las sombras de la casa. Y esa conciencia, por más esperanzadora que resulte, lo llena también de melancolía. En paralelo, la disputa entre Catalina y Martina se recrudece con nuevos matices. Catalina, acostumbrada a sostener sobre sus hombros la carga de la gestión del palacio, siente que cada intervención de Martina no es solo un desacuerdo, sino un cuestionamiento directo a su capacidad. Martina, en cambio, se mueve impulsada por un orgullo juvenil que no admite límites. Responde con ironías, con frases afiladas que hieren más que cualquier grito. La confrontación entre ambas no se limita a los muros del salón donde discuten, se extiende como un veneno que divide a quienes observan, obligando a los demás a tomar partido en silencio. Lo que está en juego no es solo la administración de la promesa, sino el reconocimiento, la visibilidad y el poder dentro de una familia que nunca ha sabido convivir en armonía. En medio de ese clima cargado, Vera sigue aguardando con ansias noticias de su hermano. Cada carta no recibida es una punzada en el corazón, cada silencio prolongado la acerca a la desesperación. Pero será precisamente cuando ya se siente al borde del colapso cuando se presente en su vida una visita inesperada. El cartero anuncia la llegada de alguien que pide por ella con insistencia. Vera, con el corazón en la garganta, acude a la entrada. La figura que se revela ante sus ojos no es la de su hermano, pero sí la de alguien que trae consigo información crucial, un puente hacia la verdad que ella ha estado persiguiendo. La sorpresa la deja inmóvil durante segundos, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirarlo. La visita, inesperada e inquietante, despierta en ella un torbellino de emociones. No sabe si debe abrazar a esa persona, rechazarla, interrogarla o simplemente huir. Pero la certeza de que el destino le está tendiendo una mano se impone sobre el miedo. Y aunque sus labios apenas logran pronunciar palabras, en su mirada se refleja una mezcla de esperanza y temor que no pasa desapercibida para quienes la rodean. Ese encuentro marcará un antes y un después en su búsqueda, porque le demostrará que la verdad siempre encuentra el modo de abrirse camino, incluso en los rincones más oscuros. Lejos de esa conmoción, Ricardo se sincera con Pía. La escena entre ambos tiene un tono distinto. No hay gritos ni reproches, sino una confesión cargada de impotencia. Ricardo reconoce que está atrapado en un matrimonio que no le da paz, y que la idea de pedir la nulidad se le presenta cada día más lejana, casi imposible. Pía lo escucha con la paciencia de quien ha aprendido a convivir con el dolor, pero también con la firmeza de alguien que no cree en soluciones mágicas. Le recuerda que el peso de las decisiones recae en él, que nadie podrá liberarlo de sus cadenas si él no está dispuesto a romperlas. Y esas palabras, aunque duras, resuenan en el interior de Ricardo como una llamada a la acción que hasta ahora no había querido escuchar. En paralelo, la figura de Alonso busca aliados donde menos se espera. Herido en su orgullo por la rebelión de Manuel, el marqués intenta tender puentes con personajes secundarios, hombres de confianza que puedan reforzar su posición. Es un gesto que revela su vulnerabilidad. Por primera vez, Alonso comprende que no basta con imponer su autoridad, que necesita respaldo para sostener su poder. Esa búsqueda de apoyo, sin embargo, no está exenta de contradicciones. Porque cada nuevo aliado es también un testigo incómodo de la grieta abierta entre padre e hijo. La atmósfera en el palacio se densifica. Los criados comentan en voz baja, los nobles observan con recelo, y en cada rincón se percibe la sensación de que algo está a punto de estallar. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo, pero todos intuyen que los sucesos recientes han puesto en marcha una cadena de consecuencias que será imposible detener. Esa noche, Manuel, incapaz de conciliar el sueño, recorre los pasillos en silencio. Se detiene frente a los retratos familiares que cuelgan de las paredes, observa los rostros de sus antepasados y siente un rechazo profundo. Ellos vivieron encadenados al deber, piensa, ¿seré yo capaz de romper esa cadena? El eco de esa pregunta lo acompaña hasta su habitación, donde se sienta junto a la ventana y contempla la oscuridad. No busca respuestas, solo un respiro en medio de la tormenta. Ángela, en otro extremo de la casa, se recuesta junto a Curro, consciente de que el amanecer traerá consigo nuevas pruebas. Le acaricia el cabello y le susurra palabras de aliento,
como si quisiera blindarlo contra el dolor que lo acecha. Y aunque Kuro sonríe, en su interior sabe que la calma es apenas un paréntesis, que pronto deberán enfrentarse a realidades más duras de lo que imaginan. En la cocina, Vera apenas logra concentrarse en sus tareas. La visita inesperada la tiene sumida en un estado de agitación constante. Pia lo nota y le pregunta si todo está bien. Vera vacila antes de responder, temiendo que hablar demasiado pronto pueda arruinar la pequeña esperanza que se ha encendido en su interior. Pero sus ojos la delatan. Brillan con una mezcla de miedo y anhelo que ninguna palabra podría disimular. Mientras tanto, Ricardo se retira de la conversación con Pia con el ánimo abatido, pero con la semilla de una decisión plantada en su corazón. Sabe que no puede seguir postergando lo inevitable. Cada día que pasa en silencio es un día perdido, una herida que se profundiza. Y aunque no lo admite en voz alta, comienza a contemplar la posibilidad de actuar con la determinación que siempre le faltó. En el corazón de la promesa, las historias se entrelazan como hilos enredados en un telar antiguo. Cada personaje se mueve entre el deseo y la obligación, entre la pasión y la culpa, entre la obediencia y la rebeldía. El resultado es un tapiz cargado de emociones, donde lo que ocurre en la superficie es apenas un reflejo de las luchas internas que desgarran a cada uno. El amanecer en la promesa llega cargado de un silencio extraño, como si las paredes mismas hubieran absorbido los ecos del enfrentamiento de la jornada anterior. El sol ilumina los corredores con un brillo tibio, pero la atmósfera sigue pesada, densa, atravesada por resentimientos que ninguno de los Luján sabe cómo disimular. La servidumbre lo percibe de inmediato. Las conversaciones se interrumpen al paso de Manuel, las miradas bajan cuando aparece Alonso, como si temieran ser testigos involuntarios de una guerra abierta entre padre e hijo. Manuel, con el gesto endurecido, evita cualquier contacto con su padre. Se refugia en los establos, en los planos de su avión, en el único espacio donde aún siente que puede decidir sin que nadie lo contradiga. Cada trazo sobre el papel es una declaración de independencia, un recordatorio de que su vida le pertenece y que no permitirá que nadie, ni siquiera Alonso, determine el rumbo de sus sueños. Pero en cada movimiento lee también la herida de un hijo que se sabe decepcionado, que en el fondo aún anhela el reconocimiento de un padre que parece inalcanzable. Alonso, desde su despacho, observa con el ceño fruncido los documentos de sus negocios. Intenta concentrarse, pero la mente lo traiciona. Una y otra vez regresa a la escena de la discusión, a la mirada desafiante de Manuel, a la sensación de haber perdido algo que creía inmutable. Como marqués puede permitirse errores, como padre no, y esa certeza lo atormenta más que cualquier fracaso económico. Su orgullo lo impulsa a reafirmar su autoridad, pero en su interior sabe que la distancia con Manuel se ha convertido en un abismo difícil de salvar. En medio de este clima familiar enrarecido, Vera vive su propio terremoto. La visita inesperada de la tarde anterior sigue resonando en su mente como un relámpago imposible de ignorar. No fue su hermano quien llamó a la puerta, pero la persona que se presentó trajo consigo un mensaje que altera por completo su espera. Un conocido de la familia asegura haberlo visto en un pueblo cercano, y aunque la información no es definitiva, abre de nuevo la puerta de la esperanza. Vera, que había aprendido a protegerse contra la decepción, siente que el corazón le estalla. No sabe si creer, si temer, si lanzarse a la ilusión sin red. Pia, al percibir su inquietud, intenta tranquilizarla, pero la joven apenas logra contener las lágrimas. Por primera vez en semanas, la posibilidad de reencontrarse con su hermano parece real, y esa promesa basta para devolverle fuerzas que creía perdidas. Mientras tanto, en los salones principales, la tensión entre Catalina y Martina alcanza niveles insospechados. Lo que comenzó como un intercambio de opiniones se ha transformado en una guerra abierta. Catalina reprocha a su prima su irresponsabilidad y su falta de compromiso con los asuntos de la casa. Martina, herida en su orgullo, responde con sarcasmos que rozan la crueldad. Los criados que presencian la disputa se miran entre sí con espanto. Saben que cada palabra lanzada es un veneno que corroe la unidad familiar. Catalina, con la firmeza que la caracteriza, alza la voz y defiende su papel como administradora de la promesa. Martina, en cambio, insiste en que nadie le impondrá una vida que no desea. La confrontación no se resuelve, solo se agrava, como una herida que supura cada vez más. En un rincón más íntimo del palacio, Curro y Ángela disfrutan de su amor como si fueran los únicos capaces de desafiar el caos. Después de la pasión compartida, se miran con la intensidad de quienes saben que el tiempo puede ser cruel,
que nada en su relación está garantizado. Curro, consciente de que está cerrando un capítulo de su vida, comparte con Ángela sus temores. Teme que el destino vuelva a arrebatarle la felicidad, como lo hizo tantas veces. Ángela lo toma de la mano y le promete que juntos podrán enfrentarlo todo, que el amor que sienten es más fuerte que cualquier obstáculo. Esa promesa, dicha con voz firme, se convierte en un ancla para Curro, que se aferra a ella como a un salvavidas en medio de la tormenta. El contrapunto lo pone Ricardo, que se ve obligado a sincerarse con Pía de un modo que no había planeado. Sus palabras son torpes, quebradas por la vergüenza, pero reflejan la angustia de quien se siente atrapado en una unión sin salida. Pía, con la sabiduría que le da su propio sufrimiento, le recuerda que la nulidad no es solo un trámite burocrático, es un acto de valentía que exige enfrentarse a la sociedad, a la iglesia, incluso a uno mismo. Ricardo baja la mirada, consciente de que no tiene la fuerza suficiente, pero agradecido de que al menos alguien le diga la verdad sin adornos. A lo largo del día, las tensiones se intensifican. Manuel y Alonso apenas cruzan palabras, y cuando lo hacen, cada frase está cargada de reproche. Catalina y Martina evitan coincidir en la misma habitación, pero su rencor se percibe incluso en la distancia. Vera se aferra a la esperanza como a un tesoro, mientras Ángela y Curro se refugian en su amor como en un mundo paralelo. La promesa se convierte en un hervidero de pasiones, donde cada personaje libra su propia batalla interna sin que nadie logre imponerse del todo. La noche llega y con ella un nuevo intento de Alonso por recuperar el control. Cita a Manuel en el despacho con la intención de hablar con calma. Pero el encuentro, lejos de traer reconciliación, revela hasta qué punto el vínculo está desgarrado. Alonso habla de deber, de legado, de la responsabilidad de ser un Luján. Manuel, con la voz firme, responde que su vida no puede reducirse a las cadenas de un apellido. La conversación sube de tono, y en un momento de furia, Manuel pronuncia las palabras que Alonso más temía. Ya no te respeto como antes. El silencio que sigue es insoportable, una grieta que divide para siempre a padre e hijo. En otro extremo, Vera recibe una carta que confirma parcialmente lo que le habían contado. Alguien asegura haber visto a su hermano en circunstancias que coinciden con lo narrado por la visita inesperada. La joven rompe en llanto, mezcla de alegría y miedo. Sabe que aún queda mucho por comprobar, pero siente que la distancia con él se ha acortado de golpe. Esa noche, al acostarse, reza en silencio por primera vez en mucho tiempo, pidiendo que el destino no le arrebate esta pequeña luz. Catalina, agotada por su disputa con Martina, se encierra en su habitación. Se mira al espejo y se pregunta hasta qué punto vale la pena seguir luchando contra todos. El peso de la promesa la está consumiendo, pero renunciar sería traicionar su identidad. Martina, en la habitación contigua, piensa exactamente lo contrario. Se niega a vivir bajo las normas de una casa que la ahoga. Dos mujeres, dos voluntades opuestas, un mismo techo que ya no parece capaz de contenerlas. Así transcurre la jornada en la promesa, entre enfrentamientos familiares, pasiones prohibidas y esperanzas renacidas. Nada se resuelve, todo se complica, y la sensación general es que cada paso que dan los personajes los acerca más al borde de un precipicio emocional. La jornada siguiente comienza con un aire enrarecido. Los criados apenas se atreven a hablar en voz alta, conscientes de que cada gesto puede ser interpretado como una toma de partido. La casa entera respira tensión. Las miradas esquivas, los pasos medidos, los susurros en las esquinas dibujan el retrato de un palacio en crisis. La promesa, que en otros tiempos simbolizaba el poder y la estabilidad de los Luján, hoy parece un campo de batalla invisible donde todos sienten que algo está a punto de quebrarse. Alonso, tras el duro enfrentamiento con Manuel, se descubre más solo de lo que jamás había imaginado. Acostumbrado a imponer respeto, siente ahora que su voz ya no tiene el peso de antes. Sus palabras resuenan en salones vacíos, y cuando intenta hablar con Catalina o con Curro, percibe un velo de distancia que antes no existía. La autoridad del marqués se ha vuelto frágil, como un cristal resquebrajado que puede romperse con el menor roce. En privado, se sienta frente a los retratos de sus antepasados y se pregunta si ellos también conocieron la amarga sensación de perder la obediencia de sus hijos. El silencio del despacho le devuelve solo su propia respiración, pesada y dolida. Manuel, por su parte, siente que cada decisión lo afirma como un hombre distinto, capaz de desafiar los dictados paternos. En el taller de aviación, entre piezas y planos, respira libertad.
Allí no hay marqués ni linaje, solo un joven con sueños y el deseo ardiente de construir algo propio. Sin embargo, esa misma independencia lo enfrenta a una soledad inesperada. Aunque su rebeldía lo fortalece, la ausencia del reconocimiento paterno lo lacera en lo más íntimo. Es la paradoja que lo atormenta. Quiere volar por sí mismo, pero aún sueña con que Alonso lo mire con orgullo. Mientras tanto, la historia de Vera da un nuevo giro. Tras la emoción inicial por las noticias de su hermano, la joven empieza a dudar. ¿Y si todo fuera un error, un rumor sin fundamento? El miedo a ilusionarse en vano la corroe, y pasa horas enteras repasando cada palabra de la carta recibida. Sus compañeras notan su agitación. La ven perderse en pensamientos, cometer descuidos en sus tareas, contener lágrimas que pugnan por salir. Pía intenta consolarla, recordándole que a veces la esperanza es un arma de doble filo. Ilumina, pero también puede quemar. Vera asiente, aunque en su corazón una voz insiste en que esta vez todo es distinto, que el destino le está devolviendo lo que tanto anhela. La rivalidad entre Catalina y Martina se intensifica como nunca. Lo que antes eran discusiones privadas ahora estalla en espacios comunes, delante de criados y familiares. Cada encuentro entre ellas es un duelo de voluntades, una batalla sin tregua. Catalina, con su carácter firme, defiende la necesidad de sacrificio y responsabilidad para sostener la promesa. Martina, con su rebeldía, acusa a su prima de querer convertir la casa en una prisión. Las palabras vuelan como cuchillos, y los que las escuchan sienten que en cualquier momento podrían pasar de la confrontación verbal a un quiebre irreparable en los lazos familiares. En paralelo, Curro y Ángela viven el contrapunto más luminoso. Sus encuentros están llenos de pasión, pero también de confidencias profundas. Curro, liberado poco a poco de los fantasmas del pasado, confiesa a Ángela que por primera vez siente que pertenece a alguien, que su vida tiene un sentido más allá del dolor. Ella lo escucha con una mezcla de ternura y orgullo, consciente de que su amor es un refugio en medio del caos. Juntos, crean un universo paralelo donde las intrigas de la promesa parecen quedar lejos, aunque saben que tarde o temprano el mundo exterior llamará a su puerta. Ricardo, por su parte, se debate en un laberinto personal cada vez más asfixiante. La conversación con Pía lo ha dejado marcado. Comprende que no habrá soluciones rápidas, pero también que su vida no puede seguir igual. Sus noches se llenan de insomnio, sus días de gestos nerviosos. Los criados comentan que lo han visto pasear en círculos por los pasillos, como un hombre perseguido por su propia sombra. Y cuando se atreve a hablar de nuevo con Pía, sus palabras suenan más desesperadas que nunca. Teme que la nulidad nunca llegue, que su matrimonio lo consuma por completo. Pía, con la serenidad de quien ha sufrido demasiado, le responde que la verdadera prisión es la cobardía. El clima en la promesa se vuelve insoportable. Las discusiones familiares, las tensiones amorosas, las esperanzas inciertas, todo se mezcla en una atmósfera sofocante que parece anunciar tormenta. Manuel apenas soporta la presencia de Alonso, Alonso se siente traicionado por su propio hijo, Catalina y Martina convierten cada encuentro en un campo de batalla. Vera oscila entre la ilusión y la angustia, Ricardo se hunde en sus propias contradicciones, Curro y Ángela se aman como si fuera el último día. Esa noche, cuando la casa se sumerge en el silencio, cada personaje enfrenta sus propios demonios. Alonso camina solo por los jardines, preguntándose en qué momento perdió la confianza de los suyos. Manuel escribe en su taller, convencido de que su avión será el símbolo de su libertad. Vera aprieta la carta contra el pecho y reza porque su hermano aparezca. Catalina se encierra con lágrimas silenciosas, dolida por la incomprensión. Martina sonríe con amargura, convencida de que nadie logrará someterla. Ricardo se mira al espejo y ve a un hombre derrotado. Curro y Ángela, entrelazados, sueñan con un mañana que tal vez no llegue. La promesa entera Leigh como un corazón enfermo, dividido entre el amor y el odio, la esperanza y la desesperación. Y aunque el día termina en calma aparente, todos saben que esa calma es engañosa, que lo peor aún está por llegar. El día siguiente se abre con un cielo plomizo que parece reflejar el estado de ánimo de los habitantes de la promesa. No hay risas en los pasillos ni conversación ligera en la cocina. Todo se mueve con una tensión contenida, como si la casa entera respirara al unísono un aire de incertidumbre. Cada personaje despierta con la sensación de que lo que está por suceder marcará un antes y un después en sus vidas. Alonso, incapaz de soportar la herida de la desobediencia, busca desesperadamente aliados. Recurre a viejos conocidos,
Convoca a hombres de confianza y hasta intenta acercarse a Catalina para reafirmar su posición como marqués. Pero cada intento se convierte en un recordatorio de su soledad. Catalina escucha con frialdad, asiente por cortesía, pero su silencio es más elocuente que cualquier palabra. Ya no lo respeta como antes. Incluso algunos criados, que antes temblaban a su paso, ahora lo observan con ojos distintos, como si su autoridad se hubiera desgastado sin remedio. Alonso percibe todo esto y, aunque mantiene la compostura, en su interior lo invade un vacío profundo. Manuel, en cambio, emerge con renovada determinación. Su trabajo en el taller se vuelve obsesivo, pero también liberador. Cada pieza ajustada, cada trazo en sus planos, representa un paso más hacia la independencia. Sabe que su rebeldía le ha costado el vínculo con su padre, pero se niega a retroceder. En un diálogo íntimo consigo mismo, se repite que no puede construir su futuro bajo la sombra de Alonso. Esa convicción lo fortalece, aunque lo condena a una ruptura dolorosa. Cuando se cruza con su padre en los pasillos, lo mira con serenidad desafiante. No hay odio en sus ojos, solo una certeza inquebrantable de que el tiempo de obedecer terminó. El contrapunto lo vive Vera, cuya historia alcanza un clímax inesperado. Después de días de incertidumbre, recibe una segunda visita que confirma definitivamente las noticias sobre su hermano. No es un simple rumor. Hay pruebas, detalles precisos, recuerdos compartidos que solo alguien cercano podría conocer. Vera rompe a llorar, esta vez sin contenerse. La esperanza ya no es un sueño lejano, sino una posibilidad real. Sus compañeras la rodean, emocionadas por verla sonreír después de tanto sufrimiento. Sin embargo, en lo más hondo de su ser leíta un temor. ¿Qué pasará si el reencuentro no es como lo imagina? La ilusión se mezcla con la ansiedad, recordándole que incluso la esperanza puede traer consigo nuevos dolores. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Catalina y Martina alcanza su punto más álgido. La disputa, que llevaba semanas gestándose, estalla en un salón abarrotado de familiares y criados. Catalina acusa a Martina de irresponsabilidad, de poner en riesgo el honor de la casa. Martina, con la voz temblorosa de la furia, responde que Catalina ha convertido la promesa en una cárcel, que no sabe vivir más allá de sus deberes. Las dos mujeres, frente a frente, se lanzan verdades hirientes que dejan a todos paralizados. Nadie interviene. Saben que lo que ocurre es inevitable, que esta confrontación debía llegar. Catalina, con lágrimas en los ojos, declara que no puede seguir soportando la ingratitud de quienes no entienden su sacrificio. Martina, con una sonrisa amarga, le asegura que nunca aceptará que alguien decida su vida por ella. El silencio que sigue es desgarrador. La familia queda dividida, y la promesa entera vibra con la intensidad de una fractura que parece irreparable. En medio de este caos, Curro y Ángela viven la contracara de la tragedia. Su amor se convierte en un refugio aún más valioso. Mientras todo se desmorona a su alrededor, ellos se miran a los ojos y se prometen resistir. Curro siente que, aunque su vida ha cambiado para siempre, ha encontrado en Ángela la fuerza que siempre le faltó. Ella, a su vez, lo sostiene con una fe inquebrantable, convencida de que juntos pueden enfrentar cualquier tormenta. En ese abrazo silencioso, mientras el palacio se hunde en disputas, ambos sellan una alianza íntima que será su tabla de salvación. Ricardo, tras varios días de dudas, finalmente confiesa a Pía que ha tomado una decisión. Luchará por su nulidad matrimonial, cueste lo que cueste. Pía lo escucha sin mostrar entusiasmo, pero en su interior se siente aliviada. Por fin ve un atisbo de determinación en un hombre que siempre se dejó arrastrar por las circunstancias. Le advierte que el camino será largo y doloroso, pero Ricardo asiente con una firmeza nueva. Quizá por primera vez, su voz no tiembla. Al caer la noche, la promesa parece un volcán a punto de estallar. Alonso se encierra en su despacho, consciente de que ha perdido el respeto de su familia. Manuel sigue en el taller, construyendo su libertad pieza a pieza. Vera, con el corazón rebosante de ilusión, sueña con el abrazo que tanto tiempo ha esperado. Catalina llora en soledad, mientras Martina, desafiante, se siente más libre que nunca. Ricardo inicia su batalla legal, y Curro y Ángela, abrazados, se refugian en la certeza de que el amor puede ser la única verdad en un mundo de mentiras. La jornada se cierra con una imagen poderosa. El palacio en silencio, cada habitación cargada de emociones distintas, cada personaje atrapado en su propio laberinto. La promesa, con sus luces y sombras, se convierte en el reflejo de lo que significa pertenecer a una familia.
amar y odiar al mismo tiempo, luchar y rendirse, aferrarse y soltar. Y en medio de todo, la certeza de que nada volverá a ser igual después de este día.